Durante su participación en la reunión de presidentes de América del Sur, el presidente Gabriel Boric abordó la situación política que se vive en Venezuela en una sesión compartida con su par de ese país, Nicolás Maduro. Y en su discurso, el jefe de Estado llamó a Estados Unidos y a la Comunidad Europea a levantar las sanciones en contra del país caribeño y discrepó con su símil brasileño, Lula da Silva, afirmando que la violación de derechos humanos en Venezuela no es una construcción narrativa, sino que es una realidad. Dijo además que él la había visto personalmente. Daniela Ruiz-Tagle estuvo presente también en esta reunión, nos va a contar todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Se escuchó con atención y con respeto, y cuando le tocó intervenir, prefirió no dar respuesta a intervenciones personales. Así, el canciller Alberto Van Klaveren describía la actitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de los discursos que se dieron de manera privada en la reunión de mandatarios de América del Sur, convocada por Brasil y que se realizó en Brasilia. La cita, que tuvo por objetivo abordar distintos temas multilaterales como la migración o el cambio climático, estuvo marcada naturalmente por la presencia de Nicolás Maduro. El líder venezolano no pisaba suelo brasileño desde 2015, cuando en ese entonces era presidente Jair Bolsonaro. El lunes, el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo recibió incluso con honores y sostuvo una reunión bilateral con el presidente venezolano. Posterior a esto, Lula defendió a Maduro, llamando a deconstruir la narrativa que ha agredido a Venezuela. Maduro conoce muy bien la narrativa que han construido con respecto a Venezuela sobre un autoritarismo, la antidemocracia, planteó el presidente brasileño. El mandatario de nuestro país, en su discurso y bajo la presencia de Nicolás Maduro y también de Lula, discrepó con este último, también presente en la sesión. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político. Ahora, esto último lo dice el presidente Gabriel Boric de manera posterior a su discurso. ¿Por qué? Porque este fue de carácter privado, de acuerdo a lo que ordenaron desde la organización de Brasil, y solamente se publicó una especie de extracto en su cuenta de Twitter. El mandatario llamó en su discurso a Estados Unidos y a la Comunidad Europea a levantar las sanciones contra Venezuela, señalando que estas solo debilitan a los pueblos y no a los gobernantes. Ahora dijo: de todas formas, no se pueden meter las cosas bajo la alfombra, aludiendo a las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué otros países hicieron guiños a Venezuela? Bueno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo una reunión bilateral con Maduro, en la cual le pidió que ese país vuelva a los organismos y foros internacionales. Fernández planteó que debe acordarse una hoja de ruta con el oficialismo y la oposición, en donde se trabajen las garantías para el proceso electoral del próximo año en Venezuela. Sobre la situación, en todo caso, no se refirió formalmente en su discurso emitido en la reunión de presidentes. Sin embargo, algo tocó Fernández en torno a los derechos humanos. Esto ocurre también en un momento, justo es decirlo, donde también las instituciones democráticas muestran su debilidad en la región. Y nos preocupa, y no podemos soslayarlo, porque la verdad, la construcción de la democracia y la preservación de los derechos humanos han sido en América Latina una lucha que costó la vida de mucha gente. Pero quien fue crítico con el denominado régimen dictatorial de Maduro fue Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Su discurso, que se dio a conocer por él mismo, quien se grabó en vivo a través de sus redes sociales, hizo alusión a una hoja de ruta que se quiere firmar entre los 12 países de América del Sur. Entre estos puntos se encuentra lo relativo a los derechos humanos. Cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición de lo que son los respetos a los derechos humanos, dijo el mandatario uruguayo, aludiendo a Venezuela. Si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema, pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, sea la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia.
Pero no todo fue Venezuela y derechos humanos. Otro de los puntos relevantes que se trató fue la reactivación de UNASUR. El propio presidente Lula destacaba los pro de este mecanismo. UNASUR fue eficaz como foro para resolver disputas entre países de la región, especialmente en la crisis entre Colombia y Ecuador y en el conflicto separatista boliviano. Fomentamos el diálogo y la cooperación para llegar efectivamente a millones de sudamericanos con los beneficios de la ciudadanía. Sin embargo, y de acuerdo al canciller Alberto Van Claveren, se habría llegado a una especie de acuerdo. Lo que estaría claro es que Chile no está en condiciones de reincorporarse a UNASUR, toda vez que tampoco tiene el apoyo en el Congreso, pero el país... Chile planteó la creación de un foro más amplio, como lo que se vivió ayer precisamente en la reunión de presidentes de América del Sur, en donde se pueden tocar decisiones pragmáticas con resultados concretos. Escuchemos al canciller Van Claveren. Concertación de un foro, ¿no es cierto?, de países sudamericanos. Un foro de concertación política, y yo creo que eso está en el ánimo y en el espíritu también del resto de los gobernantes que participan en esta cumbre. Podríamos dar por establecida la existencia de este foro que integran 12 países. Lo que ha sucedido es que hay países que están comprometidos con UNASUR y otros que estamos patrocinando un mecanismo más amplio, y hay una convergencia de posiciones, dijo el canciller Van Claveren, y planteó que Chile propuso la necesidad de un foro de países sudamericanos de concertación política. Lo escuchábamos, y eso está en el ánimo del resto de gobernantes de esta cumbre. Una cumbre que fue breve, una gira presidencial que fue breve pero bastante intensa. Tomás Catherine. Mira, varias cosas, Daniela. Yo diría lo primero. Lula ganó en Brasil y ganó no por mucho Bolsonaro. Se pensaba que iba a tener una amplia mayoría sobre Bolsonaro. Eso no ocurrió. Lula está en un país absolutamente dividido. Más allá de las preferencias de cada uno por alguno de estos candidatos brasileños, esta es la realidad. Lo segundo, con respecto a Venezuela, en Venezuela se han producido al menos dos hechos. Hay muchos más, pero dos. Uno, que hay 7 millones de venezolanos que se fueron y por algo se van de Venezuela. Dos, ocurre que hay informes reiterados de la Organización de Naciones Unidas acerca de la violación a los derechos humanos de Venezuela, y al presidente Lula eso no le importó. No hizo ni siquiera alguna referencia, nada, no le importó nada. Cree que todo es mentira, que todo lo que se dice con respecto a Venezuela es mentira. Eso es lo que dijo ayer, y eso fue muy violento. Brasil es un gran país, es un enorme país. La verdad es que a nosotros los chilenos nos cuesta dimensionar lo grande que es, lo importante que es, lo diverso, lo avanzado que es en alguna zona. Tanto es así que hace poco ha estado recibiendo el apoyo para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 miembros permanentes que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y las decisiones se toman por unanimidad entre ellos. Basta con que uno se oponga para que no haya posibilidad de adoptar una resolución. Es el órgano más poderoso de Naciones Unidas. Hay 5 potencias ahí. Hace tiempo que se viene discutiendo porque han cambiado las realidades de incorporar a algún país más. Bueno, Brasil es uno de ellos. La pregunta es que después de esto, ¿Brasil afirma o no su candidatura a ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente? Entonces, es muy raro lo que está pasando con Lula, porque además hay que recordar que UNASUR no despierta una cierta unanimidad en América Latina, se mira con distancia. ¿Y por qué se mira con distancia? Porque nació absolutamente ideologizada. Recordemos que quiénes fueron los que fundaron UNASUR. Bueno, UNASUR fue fundada por Kirchner, fue fundada por Rafael Correa, por Evo Morales, o sea, todas personas que tenían una posición política determinada. Y Lula, después de esta declaración, está en la misma posición. ¿Es un discurso convocante o no? Parece que no. La verdad es que no. Claro. Ayer, por ejemplo, tú que estabas ahí, yo creo que varios presidentes no estaban muy contentos con el renacimiento de UNASUR.
De hecho, les cuento una anécdota, una cosa que vimos, fue muy breve, pero muy, muy importante, porque acá las señales son importantes. Llegó Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y se le pregunta, de hecho los periodistas estábamos divididos de la entrada de los presidentes, entonces las preguntas que teníamos que hacerle les teníamos que gritar a los presidentes. Entonces se le grita a Luis Lacalle Pou: presidente, UNASUR, y hace un gesto como con las manos así y dice, por favor, y sube. Claro. Ahora, Presidente Uruguay. Sí, presidente Uruguay. Que es quizás el que tú nos contabas, Daniel, el que quizás dejó más en claro cuál era su postura, hizo esto de publicar, aunque había un acuerdo que fuera privado, pero él publicó, mostró, transmitió en vivo su discurso, que era muy duro, que hablaba acerca de, también en el mismo tono el presidente Boric, acerca de la creación narrativa en relación a lo que sucede en Venezuela, que eso no es así, que es efectiva la violación de los derechos humanos. Recordemos que Venezuela incluso está acusada en la Corte Penal Internacional por abusos a los derechos humanos. Entonces, decir que es una narrativa es muy fuerte, y lo decías tú, Tomás, obviamente es muy fuerte no solo para las personas de ese país, sino que para todos los que entendemos de qué se tratan los derechos humanos. Pero para volver al presidente de Uruguay, él planteaba, además en su argumento, que Chile y Uruguay no tenían embajadores en Venezuela hace mucho tiempo, ahora nuevamente lo tienen, en Chile particularmente después de 5 años, pero él veía muy difícil que se firmara una declaración después de esta reunión, una declaración en donde se dijera esto de Venezuela y por otro lado hubiera un compromiso a los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. ¿Qué pasó finalmente con la firma de esa declaración? Claro, es un tema que se plantea, es una idea que se plantea por parte de Lula. Él en su discurso dice, acá tenemos que llegar a acuerdos sobre distintos puntos entre los 12 países, pero queda más bien ahí. De hecho, lo que dice el presidente uruguayo, él dice, nosotros queremos firmar, pero tenemos que negociar, tenemos que llegar a un acuerdo para firmar, porque la definición que nosotros tenemos de derechos humanos y que la RAE tiene de derechos humanos, parece que no la tienen todos en esta mesa de trabajo. Y aludía directamente a Venezuela, Nicolás Maduro, quien de acuerdo a el canciller Van Claveren tuvo un tono bastante suave, por así decirlo. De hecho, dijo, escuchó y no le respondió en su intervención a las intervenciones de los otros presidentes, a las intervenciones personales. Un perfil bajo Nicolás Maduro en esta cumbre. Pero siendo un perfil bajo, debido a las declaraciones de Lula, fue el eje central el tema de esta reunión y no el renacimiento de UNASUR. Se transformó en una reunión Venezuela dependiente, digamos, una cosa así. Oye, mira, incluso cosa para el mismo Lula. Oye, porque estamos viendo que si él quería retomar cierto liderazgo en la región, también ha tenido más crítica que apoyo. Exactamente. Lo lleva a tomar una postura muy dura, muy marcada en relación a Venezuela. Sí. Mira, 2 cosas más, detalles. ¿Se estrecharon la mano Gabriel Boric con Maduro? No. Entendemos que no, ¿no? Por lo menos públicamente no. Entendemos que no hubo saludo ni... No, y de hecho la fotografía final, que en algún momento la mostramos a través de biobiotv.cl, muy pendientes de dónde estaba Nicolás Maduro, está en uno de los extremos, más bien solo en la fotografía. Y entendemos de hecho, todas las imágenes que mandaba Presidencia, porque nosotros no pudimos acceder al interior de la reunión, porque efectivamente se definió sobre la marcha que era privado, lo había decidido Brasil, en ninguna sale de Nicolás Maduro. Sí. Oye, y en las imágenes mandadas por la Presidencia de Chile no hay ninguna, son imágenes oficiales, ¿no está Maduro? No lo veíamos, no lo vimos en la foto. Oye, entendemos además que el presidente Gabriel Boric no tuvo interés en una bilateral con Maduro. Es cierto. De hecho, acá el tono del presidente Boric era de marcarse lo más posible, marcar el punto de que en Venezuela sí hay violaciones a los derechos humanos. Discrepó directamente con Lula. Y ese fue el tono del presidente Gabriel Boric, quien en su propio discurso, de acuerdo a lo que él señala, dice, he visto personas venezolanas en nuestro país con mucho dolor en sus ojos. Ahora, sí, lo complicado que uno puede ver desde el punto de vista político no es la postura del presidente Boric, actualmente como presidente, obviamente no es nueva. Como diputado,
siempre tuvo esta postura en relación a lo que pasa con Venezuela particularmente, que le ha traído muchos problemas con una parte de su coalición. Yo diría que por ahí podría darse quizás el camino más complicado. Hay que captar reacciones el día de hoy respecto a lo que él dijo estando en Brasil, respecto a lo que sucede en Venezuela. Estaba con el embajador de Polo, además que estaba, entre comillas, inaugurándose también ahí en su rol en el marco de estas declaraciones, y digamos que ellos tienen posturas que no necesariamente son en la misma, ¿no?, respecto de la situación de Venezuela. Exactamente. Ahora, por ejemplo, tenemos algunas impresiones de parlamentarios que son más bien ligados a la izquierda en relación a Latinoamérica, América del Sur. Y claro, tampoco se mostró una intención por estrechar relaciones con Nicolás Maduro. O sea, se podría decir que a nivel nacional, político, o no de manera unánime, porque por supuesto quienes están por apoyar a Nicolás Maduro no lo van a decir públicamente, pero están más bien conformes con el tono del presidente Boric. Ahora, a algunos les generó un poco de ruido el tema de levantar las sanciones, este llamado que hace a Estados Unidos y a la Comunidad Europea a levantar sanciones a Maduro, porque dice acá los costos los pagan los gobernantes, los pueblos y no los gobernantes. Eso fue uno de los puntos que también llamó la atención de lo que señaló el presidente Gabriel Boric el día de ayer. Sí, pero digamos también que aquí hay pragmatismo. O sea, en China tampoco se respetan los derechos humanos, en China no hay partidos políticos, en China no puede haber disidencia, y hay pragmatismo, y hay relaciones con Xi Jinping porque es el gran amo del mundo, por lo menos de 1.400 millones de habitantes. Entonces, el pragmatismo existe. ¿Qué pasó en la guerra Ucrania-Rusia? Bueno, ocurrió que en algún momento faltaba petróleo, pues, porque resulta que los rusos son grandes exportadores de petróleo y gas. Y Estados Unidos bajó la presión sobre Venezuela a propósito del embargo al petróleo. Y la bajó notablemente. Entonces también de aquí hay pragmatismo, porque hay, teóricamente, dentro de toda de estos intereses geopolíticos, hay preferencias, hay un orden jerárquico de intereses. A Estados Unidos le interesa mucho más lo que está pasando con Ucrania respecto de Rusia y debilitar a Rusia que lo que pueda pasar con Venezuela, y por último se va a dedicar después a Venezuela. Entonces, hay un poco de eso también. O sea, hay un poco interés, un poco de hipocresía en todo esto. Pero, claro, evidentemente lo que pasa es que Lula se salió de tono y se viene saliendo hace rato. Por ejemplo, quiere mediar entre Rusia y Ucrania, pero Rusia ha colocado en el mismo nivel a Ucrania y Rusia cuando un país es agresor y otro agredido. Entonces, en todo esto hay muchas complicaciones en Brasil, y ha llamado muchísimo la atención en el último tiempo, en medios internacionales, la forma en que Lula está manejando sus relaciones exteriores. Sí. No es lo habitual. Sí. No es lo habitual. Y acá hay que quiero rescatar el punto que hace Katy en relación a el liderazgo a nivel regional que intentó tener Lula en su momento. Acá se ve que no es tan así. No, en este caso no se quemó, resulta, por así decirlo. Sí. Dani, solo para cerrar, a propósito de temas que quizás son más importantes, ¿se habló acerca de la crisis migratoria en el marco de esta cumbre? Se habló, pero no fue uno de los temas fuertes. De hecho, uno de los temas fuertes fue efectivamente derechos humanos. Se habló de UNASUR y se avanzó hasta este foro que plantea Chile en relación a... ver, lo que dice Chile con relación a UNASUR es, quienes están por de UNASUR, intégrenlo, pero nosotros proponemos un mecanismo más amplio con los 12 países, que sea como alternativo, y que sea como lo que se está realizando ahora con esta reunión de países de Sudamérica como foro internacional, como foro multilateral en América del Sur. Ese fue el punto que se trató con mayor énfasis, y de hecho yo diría que hay bastante acuerdo en ese punto. Sobre el tema migratorio se trató más bien por encima y no se llegó a un acuerdo concreto en ese punto a nivel regional, ni tampoco con otros países, porque lo cierto es que el presidente Boric no sostuvo bilaterales con ningún país. O sea, en eso no hay avance. Puede
de que existen avances. De hecho, nos decían por parte de Cancillería que las conversaciones están avanzadas, que con Venezuela están tratando de llegar a ciertos acuerdos ahora con el nombramiento de Jaime Gazmuri, que en junio se va para Venezuela. Pero lo cierto es que algunas conversaciones dicen tienen que ser privadas porque están en pleno desarrollo. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela. Hasta pronto. Solamente un dato más de lo que ha sucedido con esta reunión. Hay una entrevista que queremos compartir con ustedes en el diario La Tercera a el ex senador Carlos Ominami, ex ministro, también ex militante socialista. Él habla acerca de esta reunión que se ha registrado en los últimos días, esta cumbre de presidentes, y también acerca de la realidad de la región. Le preguntan si es que UNASUR hubiese estado activa en los últimos años, ¿la crisis migratoria habría tenido un desarrollo distinto? Él dice: nadie puede asegurar con total certeza, pero me parece que habría habido un espacio para conversar sobre estos temas y poder definir una política que sea coherente con un principio básico que es el ordenamiento de la migración. Lo que hemos tenido aquí ha sido una meditación completamente desordenada que tiene un componente irregular fuerte. Un espacio como UNASUR hubiera servido para poder tener esa discusión y probablemente haber evitado sobre todo los excesos que han tenido lugar en materia migratoria. Otra cosa adicional, UNASUR también había hecho un esfuerzo grande en temas de política sanitaria y fue francamente criminal haber paralizado UNASUR frente a la pandemia, opina. Y también le dicen que le preguntan si hay otra ventaja en la reactivación de UNASUR, y dice una cosa que a mí me parece fundamental y que nosotros la tratamos con bastante profundidad en Montevideo, es todo lo que llamamos la dimensión empresarial, productiva y tecnológica. El senador Girardi, ya no es senador, hizo una estupenda presentación sobre el Congreso del Futuro y una de las conclusiones es sudamericanizar, esta es una palabra nueva, sudamericanizar el Congreso del Futuro, que no sea solamente un foro chileno, dice Ominami. Esto no puede ser un encuentro de presidentes que tienen puntos de vista en común, como fue el caso de Prosur, con Piñera, Duque y Macri, que dijeron que se acaba UNASUR y hacemos Prosur. Y lo digo con el mayor de respeto, hoy Prosur no es ni siquiera un grupo de WhatsApp entre expresidentes. El problema es que UNASUR también nació como un grupo ideológico. De hecho, tiene una sede, ¿te acuerdas? Que fue muy emblemática porque era un edificio de alta tecnología, muy moderno, etcétera, que quedó votado. Le preguntan, bueno, pero ¿se trata de validar regímenes con respecto al caso de Venezuela? Dice: no se trata de validar regímenes, se trata de reconocer realidades. El presidente de Venezuela es Maduro, el diálogo con Venezuela hay que hacerlo con Maduro, sin que eso signifique desconocer las diferencias importantes que podamos tener con él. Si queremos hablar en serio sobre el tema migratorio, no vamos a discutir con el señor Guaidó. Tenemos que conversar con Maduro, dice Carlos Ominami en esta entrevista que publica hoy día el diario La Tercera. Estar informado.